Grabando. Ya. Entonces, la semana pasada conversamos de que hoy día vamos a continuar con el tema de resolver sistemas de ecuaciones. Vamos a hacer un par de ejercicios sobre eso y vamos también a plantear ya algunos ejercicios con algunos parámetros, que yo creo que ese tipo de ejercicios vamos a preguntar en la prueba. Eso. Ya, entonces, estaba pensando, bueno, de repente pienso otras cosas, estaba pensando en que podíamos hacer como una guía de ejercicios, así como tipo prueba, como para ayudarlos a enfrentar esto, pero eso va a ser como más adelante, porque la idea, como mencionaba el otro día, es terminamos nosotros los contenidos y después nos ponemos a hacer ejercicios, y los contenidos los vamos a terminar ya la próxima semana. Ya, entonces, habíamos hecho 2 ejercicios y dije yo que quería dejar el ejercicio de las infinitas soluciones para hoy día, para tener la cabecita bien fresca. Porque esto se necesita un procedimiento bien particular para revisar esto. Entonces, esto era un sistema que tiene 3 ecuaciones, pero tiene 4 incógnitas. Y dijimos que eso mismo era lo que ya nos decía a nosotros, que ahí pasaba algo distinto. Menos Z, estoy escribiendo el mismo que está en la PPT. ¿Qué tienen ustedes entonces en la hoja? Más Z menos T igual a 0. La última es 3x menos y menos 2t igual a 0. Entonces los comentarios que ya habíamos hecho, ¿cierto? Tengo 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces eso de inmediato me dice que el rango, ¿cierto? Que habíamos comentado anteriormente, nosotros sabemos que el rango de la matriz A, cuando es igual al rango de la matriz ampliada, eso quiere decir que existe solución. Si es igual al número de incógnitas, entonces eso implica que es solución única. En este caso, eso no va a suceder porque el rango siempre se refiere al número de filas. Y por muchas operaciones que haga, no voy a tener más filas de 3. Entonces, en este caso, siempre va a suceder que que va a ser menor que el número de incógnitas. Y eso significa entonces que aquí voy a tener las infinitas soluciones. Porque después es infinita. Voy a tener entonces las infinitas soluciones. Otra cosa que comentamos también la semana pasada es que este tipo de sistemas se llaman sistemas homogéneos, porque yo tengo acá solo ceros. Los términos independientes, ¿cierto? Cuando tengo un sistema que es AX igual a 0, ¿cierto? Los llamamos entonces homogéneos. Me falta una O. Y los sistemas homogéneos siempre van a estar en el contexto de lo que acabamos de comentar. Siempre va a suceder que va a existir solución. De hecho, cuando existe solución única, en contexto solo en esto estoy hablando de los homogéneos, la solución única va a implicar entonces que tengo solamente las incógnitas iguales a 0. Y las infinitas soluciones, como el caso que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Vamos a mostrar cómo se caracteriza. Y esta lógica de cómo se caracteriza es transversal en realidad a cualquier problema de infinitas soluciones. Entonces, vamos a partir en forma muy similar al caso anterior, con una pequeña diferencia. ¿Se acuerdan que nosotros construíamos antes? Voy a decir entonces, bueno, no que antes, voy a decir en los sistemas, voy a decir, cuando tengo un sistema que no es homogéneo, nosotros construimos la matriz ampliada y hacemos operaciones elementales, ¿cierto? Hasta construir CD, ¿cierto? Y después hacemos, ¿cierto? Esto de la sustitución regresiva. En cambio, cuando el sistema es homogéneo, no tiene sentido poner el B, porque el B son los ceros, entonces las operaciones elementales que haga, siempre voy a tener 0. Entonces, en realidad, lo que uno hace es simplemente tomar operaciones elementales sobre la matriz C y encontrar, ¿cierto? esa solución. Ya. Entonces, como mencionaba, vamos a
Voy a cerrar esto. Vamos a construir entonces la matriz de coeficientes A. Entonces, voy a escribir 3 filas porque tengo 3 ecuaciones. Y voy a escribir 4 columnas porque tengo 4 incógnitas. Entonces tengo, en la primera fila, ¿cierto? Era 2x más y menos z más t. Entonces voy a escribir 2, 1, menos 1, 1. Podría suceder a todo esto que yo el orden fuera distinto, pero yo tengo que cuidar, ¿cierto?, de escribir siempre en la columna primera las x, en la segunda columna las y, así sucesivamente. Ya. La segunda fila, que es la segunda ecuación, corresponde entonces a x más 2y más z menos t, entonces va a ser 1, 2, 1 menos 1. 1, 2, 1 menos 1. Esa es mi segunda fila. Ahora, atención con la tercera fila, porque la tercera fila yo tengo 3x menos y menos 2t. O sea, la z no está y eso significa que yo voy a escribir un 0. Así que voy a escribir 3 menos 2, 0 menos 1. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es 3x menos y, entonces 3 menos 1. Ahí pasé a borrar eso. Menos 1 y el menos es menos 2t. Sí, revisemos. Sí, es 3 menos y 0z menos 2t. Ya. Estoy revisando. Estamos bien. Entonces, como comentaba, vamos a hacer operaciones elementales. Yo insisto con la idea, ¿cierto?, de permutar, ¿cierto?, filas 1 y 2, porque me conviene, ¿cierto?, para poder tener un 1 en mi pivote. Entonces vamos a hacer eso. Lo voy a permutar. 1, 2, 1, menos 1. 2, 1, menos 1, 1. Y la tercera fila quedó tal cual. ¿Se acuerdan que yo en la semana pasada les comentaba que esta notación de operaciones elementales en realidad no es algo tan estricto? Uno se puede inventar una notación. Creo que hoy día, por ejemplo, vamos a empezar a hacer eso. Se fijan cómo ahí ya no voy a escribir E1, 2, que fue el intercambio que hice de la fila 1 y 2, sino que le voy a hacer una flechita. Lo mismo vamos a hacer ahora en el paso siguiente, porque vamos a hacer lo siguiente. Ahora, mi pivote está aquí en la fila 1, columna 1, es ese número 1, y voy a multiplicar por menos 2. Lo voy a poner así. Voy a multiplicar la fila 1 por menos 2 y lo voy a sumar en la fila 3. Vamos haciendo eso por parte. Entonces, que me quedó feo ese paréntesis. Ya. Entonces, como mencionaba, la fila 1, no me quedó ni mejor tampoco, la fila 1 nunca cambió, se mantiene igual. Y ahora entonces vamos a hacer, multiplicamos por menos 2, nos da 0. Continuamos multiplicando todos los elementos de la fila, entonces voy a tener 2 por menos 2, menos 4, más 1, menos 3. Menos 2, menos 1, menos 3. Y aquí me va a dar 2 más 1, 3. Ya. Terminé entonces con mi fila 2, con mi primer elemento. Entonces ahora voy a hacerlo con otro colorcito y voy entonces a multiplicar la fila 1 por menos 3 y lo voy a sumar, ¿cierto? Aquí tengo ese menos 3, va a ser, y lo voy a sumar y guardar en la fila 3. Entonces ahí voy a tener un 0. Después voy a tener menos 6, menos 1, menos 7, menos 7. Después voy a tener menos 3, menos 3. Entonces ese menos 7 me quedó medio raro, lo voy a, el menos como que me quedó muy pegadito, casi no se ve. Ahí entonces. ¿En qué estaba yo? Ya, entonces estaba multiplicando por la menos 3, ya. Y aquí me da, entonces en el último elemento me va a dar menos 1 por menos 3, me da 3, menos 2, 1. Bien. Terminé, ¿cierto?, con mi fila. Entonces, yo debería continuar con una operación elemental. Al continuar, ¿cierto? Tengo este va a ser mi pivote. Ya, eso significa en realidad que para poder hacer la operación, yo debería, para que este se haga 0, el que está abajo, que es el menos 7, debería multiplicar todas las filas 2 por menos 7 tercios.
fracciones, ¿cierto? No es que no me gusten las fracciones, pero en realidad yo pienso que en este caso yo puedo hacer algo mucho más fácil y multiplicar toda la fila 3 por menos un tercio. Y así me va a quedar 1, 1, menos 1. Es mucho más fácil porque toda la fila es múltiplo de 3. Ya. Bueno, le puse igual la notación que yo siempre uso, pero insisto que no es algo importante. Quiero que aquí me quede 1, 1 y menos 1. Y esto va a ser entonces 0, menos 7, menos 3 y 1. Y ahora sí, entonces, voy a... Me concentro, ¿cierto?, en mi pivote, voy a multiplicar la fila, es toda la fila, ¿cierto?, que la multiplico por 7 y la sumo en la fila 3. Así entonces, el resultado lo voy a escribir acá, voy a tener... me voy a cambiar de hojita mejor. Voy a tener entonces mi fila 1, nunca cambió, 1, 2, menos 1, 1. Profe, disculpe, Sí, dime. ¿el número de la clase cuál es? ¿Qué número de clase es esta? No sé, tendría que revisarlo en el aula. Espérate. Ah, bueno, después me dice entonces, no me Ya, importa. ya. Ya, entonces estaba. Primera fila, ¿cierto? Tengo 1, 2, 1 menos 1. La segunda tengo 0, 1, 1 menos 1. Con la operación voy a obtener un 0 acá. Vamos a retroceder para ver. Entonces, estoy multiplicando la fila 1 por 7. Sumo la fila 3 y eso me va a dar entonces 4. 7 menos 3, 4. Después entonces multiplico por 7, me da menos 7, más 1 me da menos 6. Menos 6. ¿Se fijan? Entonces ahora ya, entre comillas, ya terminamos. Lo único que podemos observar, ¿cierto?, que sería solamente por un tema de aprovechar de escribir algo más simple, nos damos cuenta, ¿cierto?, que la fila 3 son elementos múltiplos de 2. Entonces, para también escribir esto de una forma más sencilla, ¿cierto?, la fila 3 la podemos multiplicar por un medio. Entonces, si vamos a escribir la fila 1 ya tal cual, 1, 2, menos 1, 1. La fila 2 también, 0, 1, 1, menos 1. Y la fila 3, entonces 0, 0, 2, menos 3. Hasta aquí, ¿cierto? Hemos llegado a la misma... ¿Qué me pasó? Hasta aquí hemos llegado a la misma conclusión que ya teníamos anteriormente, es decir, acá nosotros estamos observando, ¿cierto?, que el rango de la matriz A obviamente es igual al rango de la matriz ampliada, ¿cierto?, porque esta ampliada en este caso tiene solo ceros, y eso es 3, número de filas no nulas, que es menor que 4, que es el número de incógnita. Y eso entonces implica que existen infinitas soluciones. Ahora, aquí hay algo que es muy importante de distinguir, porque cuando nosotros decimos que existen infinitas, no quiere decir que cualquier cosa es solución. Las soluciones van a tener una estructura especial. Entonces, esa estructura especial es que nosotros tenemos que determinar. Y esto es un tema que es muy importante, sobre todo en el contexto de el último tema que nos queda por ver, ¿cierto?, que está relacionado con geometría vectorial. La próxima semana, ¿cierto? Yo creo que en realidad esta semana vamos a empezar un poco con el tema de vectores y ya la próxima semana, como dije, vamos a trabajar con rectas y planos, que es el ítem, ¿cierto?, que nos van a preguntar en la prueba, ¿no? Y en ese contexto, entonces, nosotros vamos a necesitar entender esto mismo porque es básicamente una aplicación, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, la misma lógica, insisto, de como dijimos que se llamaba, la idea retrospectiva, vamos a ir reemplazando hacia atrás, pero ahora con un parámetro. Voy a escribir entonces de nuevo mis ecuaciones. Se fijan, la primera quedó tal cual la que conocíamos, la segunda es x sería y más z menos t igual a 0, y la última sería
2z menos 3t igual a 0. Entonces, regresiva, esa era la palabra que ya se me había olvidado. Entonces vamos a seguir la misma lógica regresiva. Entonces voy a ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Pero el tema es que aquí no vamos a obtener una solución que una diga... Profe, ¿Sí? Dígame. ¿qué hubiera pasado si es que no hubiera multiplicado por un medio en la última fila? Ah, habría obtenido lo mismo en realidad, o algo muy similar, porque en realidad aquí yo habría obtenido, mira, habría obtenido lo siguiente. Aquí yo habría obtenido 4z menos 6t igual a 0, y después habría dicho 4z es igual a 6t, dividido por 4, y me queda z igual a... z es igual a 6t partido por 4, es decir, 3t partido por 2. Y acá vamos a obtener lo mismo, pero un poquito más rápido. ¿Te fijas? Porque cuando despejemos el z, acá en esto último, lo voy a escribir acá, ya planteándolo, voy a obtener 2z menos 3t igual a 0. Entonces voy a escribir 2z es igual a 3t dividido por 2 y obtengo z es igual a 3t partido por 2. ¿Te fijas? Entonces obtengo exactamente lo mismo si divido por 2 la fila 3 o no. ¿Te fijas? Ya. Obtengo exactamente lo mismo. Yo no sé, creo que a lo mejor sale más rápido al final. No es algo que en realidad importe en el contexto de obtener el rango de la matriz, por ejemplo. Ya. Sino como tú lo sientas que te haga más cómodo para resolverlo. Entonces, como comentaba, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces, en este primer punto, lo que nosotros tomamos fue la última ecuación. Y si tú te fijas, no estoy obteniendo el z igual a 5. No, el z igual a 3t partido por 2. ¿Qué es lo que es el t? El t va a ser para nosotros un parámetro. Porque la recta, la intersección, ¿cierto? Lo que me va a entregar es una expresión para infinitas soluciones. En realidad, después, cuando veamos esto en espacio, vamos a decir que esto es una recta, pero eso todavía no lo vemos. Entonces, esto que obtuve acá, voy arriba y lo reemplazo. Entonces voy a decir y más, ¿cuánto dijimos que es el z? 3t partido por 2 menos t es igual a 0. Eso significa entonces que la i va a ser igual a 3t menos 2, 3t partido por 2 menos t, eso sería entonces 3t menos 2, sería t partido por 2 menos t partido por 2. Ahí está. Y ahí ya entonces tengo la i. ¿Qué me falta? Tengo la z, tengo la t, y ahora entonces voy hacia arriba y reemplazo la x. X más 2, la y es menos t partido por 2, menos z, que es 3t partido por 2, más t. Y eso es igual a 0. O sea, tengo que x es, fíjate que esto aquí me va a dar, se simplifica en esto y me da menos t, con ese t me da 0. Entonces la x va a ser 3t partido por 2. Partido por 2. Espérame que como que me falta el espacio ahí. La x va a ser 3t partido por 2. Y ahí ya tengo mi solución. La solución, estas infinitas soluciones como comentaba, son de la forma. La x es 3t partido por 2. La y, ¿cuánto dijimos que era? Menos t partido por 2. Sí, y el z es 3t partido por 2. Y la t creo que es un número real. O sea, las soluciones en este contexto siguen teniendo componentes x, z y t, pero con la característica que escribo que la x va a ser 3t partido por 2, menos t partido por 2, 3t partido por 2, y el t, donde el t está en R. Y eso es primordial para nosotros, como mencionaba, lo que vamos a ver más adelante, porque corresponde justamente a una forma que nosotros escribimos las rectas.
Así que eso. ¿Qué más puedo mencionar? Insisto con la idea de que hay una diferencia entre decir soluciones infinitas versus cualquier cosa solución. ¿Sí? Geométricamente, adelantemos un poco esa idea, geométricamente cada una de las ecuaciones en el espacio representa un plano. Entonces, cuando uno dice resolver un sistema de ecuaciones, va a decir, oye, yo lo que quiero hacer es la intersección. Yo acá estoy dibujando algo en R2, no, tratando de dibujar en R3. Entonces, cuando se intersectan, ¿cierto? Lo que voy a obtener justamente es una recta. En el caso de estas componentes X y Z, T, no las puedo dibujar en realidad, porque están con 4 dimensiones. Pero sí podemos dibujar algo en R3. Bueno, la próxima semana vamos a conversar más sobre eso. Ya, no sé si quedó más o menos claro o no. Vamos a hacer después otro ejercicio más. Este es caso particular porque, como mencionábamos, tenemos un sistema homogéneo. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Aquí hay otra observación que yo lo había planteado en la clase pasada. Vale. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces ahora, para continuar, vamos a continuar con el documento y vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer más ejercicios ahora. La idea es que hagamos varios ejercicios. Y lo que vamos a mirar ahora es otro algoritmo, muy similar, ¿cierto?, al que habíamos visto anteriormente, y que se llama eliminación gaussiana. El anterior se llama Gauss-Jordan. Es del señor Gauss con el señor Jordan, ahora este otro es solamente de Gauss, o así por lo menos se lo atribuye. La idea es similar, vamos a construir la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones y vamos a aplicar el algoritmo de Gauss, pero ahora, espérate, ¿esto es lo mismo que había dicho antes? No, estoy mal, espérate. Esta era el que es, perdón. A ver, el de Gauss es el que acabamos de hacer, perdón. El de Gauss-Jordan es este, el que vamos a hacer ahora con los siguientes ejercicios. Vamos a tomar entonces, vamos a tomar la matriz, el sistema de ecuaciones, vamos a escribir la ampliada, esa A, B que aparece aquí, y entonces ahora vamos a hacer la escalonada reducida. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente voy a hacer operaciones elementales mirando la fila de abajo, sino también la de arriba, porque la idea es que todos los pivotes van a ser igual a 1. La gracia de hacer ese método es que la solución es inmediata. Y esto también lo comentábamos la semana pasada, porque en el contexto de una evaluación, ustedes obviamente van a poder hacerlo como quieran, pero el tema es que, el tema en el fondo es que uno se tiene que decidir con algún método, que es lo que le quede más cómodo a uno. Ese es el asunto. Ya. Entonces resolvamos estos sistemas que están acá. Aparecen 2 sistemas. Ya. Y después vamos a ver un ejercicio, como comentaba, con estos parámetros. Uy, ¿qué me da? Eso ya los hicimos. No, estos eran los que tenemos que hacer. Eso, perdón. Ya. Vamos entonces, y lo vamos a escribir de inmediato en forma matricial. Voy a ir de inmediato a compartir de nuevo el sistema. Fíjense entonces qué dice. Ya, vamos a hacer estos ejercicios como mencioné. Tengo x menos 3y más z igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, primera fila, ¿cierto? Va a ser esta primera ecuación. Escribo entonces... 1, ¿cierto? Que correspondería al coeficiente de la x. Después dijimos que era menos 3y, menos 3. Z está solito, es decir, con un 1. Hago mi
línea punteada, que como comentaba la semana pasada, es solamente de adorno, menos 2. Este sistema obviamente no es homogéneo. La segunda, vamos de nuevo al PDF, se fijan, no es homogéneo porque todos los términos que están acá, los independientes, son distintos de 0. Para que sea homogéneo tienen que ser todos iguales a 0. Segunda fila va a ser mi segunda ecuación, es decir, 2x más y menos z igual a 6. Voy entonces ahora a mi pizarrita. Entonces, como dije que era 2, 1, menos 1, 6. Vamos entonces de nuevo al PDF. Ya. Tercera fila va a ser mi tercera ecuación. Voy a escribir entonces 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2. ¿Ya? Entonces, partimos el algoritmo, ¿cierto? En la primera fila, primera columna, haciendo operaciones. En este caso, el primer paso va a ser exactamente igual, porque aquí mi pivote, bueno, el pivote ya es 1, así es que hacemos las operaciones hacia abajo. En el primer caso, voy a multiplicar por menos 2. Voy a escribir acá un menos 2. Voy a borrar esa cosita que hice porque después le voy a poner otro color mejor. Y voy a multiplicar por menos 2. También lo voy a borrar. Voy a hacerlo más cerca del punto. Voy a multiplicar entonces la fila 1 por menos 2 y voy a sumar y guardar en la fila 2. Eso significa entonces que la primera fila se mantiene. Y aquí entonces voy a tener 0. Voy a tener 7. Después voy a tener menos 2, menos 3. En la última fila voy a tener 4 más 6 son 10. Estoy multiplicando, ¿cierto?, por menos 2 la primera fila y sumando y guardando en la fila 2. Ya. Ahora entonces voy a multiplicar por menos 1 la fila 1 y sumarla y guardarla en la fila 3. Y eso me va a dar 0, 5, 1. Y aquí voy a tener entonces, estoy multiplicando por, espere, sí, 1. De repente me empecé a mirar la otra fila. 1, 2, 4. Ya. Terminé. Entonces ahora paso a mi siguiente pivote, que sería fila 2, columna 2. Es decir, la misma lógica del pivote anterior. Pero con la diferencia es que ahora voy a hacer dos operaciones elementales. No voy a hacer solamente hacia abajo, sino también hacia arriba. ¿Sí? Porque la idea es que la estructura de la matriz que vamos a construir ahora va a tener la gracia de que solamente el pivote va a ser distinto de 0 y además ese pivote va a ser igual a 1. Así que después de todo también vamos a dividir la fila 2 por 7. ¿Ya? Entonces, escribo, se fijan ahora, va a cambiar mi fila 1. En los ejercicios que habíamos hecho la semana pasada, nunca cambiaba esa fila 1. Ahora sí cambia. A todo esto no tengo ninguna esperanza de evitar las operaciones con fracciones. Entonces voy a tener que hacerme un espacio, lo voy a dibujar acá. Voy a dibujar una línea aquí. Uy, que me quedó toda chueca. Voy a hacer una línea bien bonita. Con otro color lo voy a poner. ¡Au, au, au! Eso no soy yo, ¿cierto? Ya. Entonces, en esa línea que dibujé acá, es porque aquí voy a ponerme a hacer los cálculos, ¿ya? Para que quede bien ordenadito. Entonces, como dije, voy a multiplicar la fila, primero voy a multiplicar la fila, con un colorcito. Primero voy a multiplicar la fila 2, la voy a multiplicar por 3 séptimos, y la voy a, cuando multiplico por 3 séptimos me da 3, lo sumo a la fila 1 y me va a dar 0.
Entonces, esa es la primera operación que voy a hacer. Aquí entonces voy a tener, se fijan, la gracia de este algoritmo, insisto, es que no me echó a perder ni el 1 que tenía antes, ¿cierto? Y aquí me va a dar 0. Ya, entonces la otra operación que tengo, porque tengo que hacer la operación en todas las filas, estoy multiplicando entonces menos 3 por 3 séptimos, y que es ese de aquí, ¿cierto? Y lo voy a sumar 1. Eso quiere decir que es menos 9 séptimos más 1. Sumo esas fracciones, ¿cierto? Y eso me da menos 9 más 7 menos 2, no sé por qué puse tanto detalle, menos 2 séptimos. Menos 2 séptimos. Entonces aquí yo voy a escribir menos 2 séptimos. ¿Ya? Entonces, continúo. La otra es 10 por 3 séptimos, y a eso le sumo el 1 que está arriba, de la fila anterior. Entonces son 30 séptimos más 1. Y esos son 37 séptimos. Y eso lo recuerdo aquí. 37 partido por 7. Ya. Entonces ahora vamos hacia abajo. Hacia abajo voy a multiplicar entonces la fila 2, la voy a multiplicar por menos 5 séptimos. Para que al sumarla con la fila 3, ¿cierto? Me dé 0. 0, ahí me va a quedar 0, ¿cierto? Y acá me va a quedar, tengo menos 3 por menos 5, es menos 3 por menos 5 séptimos, y a eso le sumo 1. Es decir, eso es 15 séptimos más 1. Es decir, eso es 15 más 7, son 22 séptimos. Wow. Entonces aquí escribo 22 séptimos. ¿No? Después entonces ahora, que se me quedó feo ese 22. Después ahora entonces tengo que... Profe, Dígame. ¿por qué quedó menos 7 ahí, en la última? No, me equivoqué al poner el menos nomás, perdón. Ay. No, lo puse de más. Muchas gracias. Sí, no estaba de más. Porque la fila 2, de hecho, es la única que queda tal cual. Ya, entonces estaba escribiendo ahí el 22 séptimos. Ese es el número que tengo ahí. Ya, después entonces continúo. Me falta una operación, que es el 10 se multiplica por menos 5 séptimos, y a eso le sumo 4. Y eso entonces son menos 50 séptimos más 4. Eso es menos 50 más 28. Eso me va a dar, espérame, son 2, 3, 22 séptimos, menos 22 séptimos. ¿Cierto que sí? Vamos a revisar de nuevo la operación. Tenía menos 3, lo multipliqué por menos 5 séptimos, nos da 15, 7, son 20. ¿Viene en el vehículo? Sí. La parte del vehículo se va a usar. Que haya uno por Después voy a mute all. Yes. Le puse mute porque había mucho ruido. En general me gustaba tenerlo sin mute porque pienso que así sale más fácil de hacer comentarios, pero ahora había mucho ruido, así que por eso le puse mute. Ya, entonces tengo 10, ahora estoy en el 10, estoy revisando los cálculos que hice. 10 por menos 5 séptimos, eso es menos 50 más menos 50 séptimos más 4, menos 50, primero lo hice con más en realidad, tengo que explicar bien lo que hice. Primero lo hice con el más, entonces dije, aquí eso me da 2, 1,
Son 3, 2, 22. Entonces, como tengo un signo menos, en realidad es menos 22 séptimos. A todo esto, ya en este momento, antes de continuar haciendo las operaciones, ya estamos observando que el rango de A va a ser igual al rango de la empleada, y eso va a ser igual a 3, que es el número de incógnita. Entonces, con eso ya nos damos cuenta que aquí estamos en el caso de una solución única. ¿Cierto? Va a ser imposible que yo elimine toda una fila de ceros, que tenga toda una fila con ceros. Nos falta entonces dos operaciones, nos faltan un par de operaciones. Voy a borrar esto esta cuantita que había hecho aquí. Entonces, para poder terminar esto, en realidad yo necesito que mi pivote sea en realidad 1. Así que tengo que dividir la fila 2 por 7, es decir, multiplicarla por un séptimo. Voy a escribir entonces 1, 0, menos 2 séptimos. Alguien podría decir, ay, ¿por qué no multiplico por 7 la fila 1? Para que no me queden esas fracciones. Bueno, en realidad no puedo hacerlo porque yo necesito que en realidad mi pivote sea 1. Entonces no lo puedo hacer. 37 séptimos. A lo mejor alguien podría hacerlo en el caso de que quiere hacer otras operaciones más, ¿cierto? Y piensa que así le va a resultar más fácil, pero después igual va a tener que hacer la operación de nuevo. Así que en realidad no creo que sea buena idea. Ya, entonces ya terminamos con nuestro primer pivote y ahora vamos a pasar al siguiente. Terminamos en realidad con el segundo pivote. Vamos entonces con el siguiente y ahora mi tercer pivote estaría en la fila 3, columna 3. Ese es mi pivote. Entonces ahora yo voy a hacer operaciones hacia arriba, ¿cierto? Para que ahora este sea el único distinto de 0. Tengo que hacer 0 entonces hacia arriba. La gracia, como van a ir observando ustedes, que no voy a ir echando a perder los valores que tengo antes, porque aparecen multiplicaciones por 0, ¿cierto? Y eso se va manteniendo todo el trabajo que hicimos con anticipación. A lo mejor sería una buena idea dividir la fila de modo de obtener un 1, ¿cierto? Es decir, estoy pensando en multiplicar la fila 3 por 7 dividido en 22, ¿cierto? Y ahí entonces aparecen solo unos. Eso creo que sería una buena idea para que me queden operaciones más simples. Vamos a hacerlo en la hoja siguiente. Entonces, como mencionaba, voy a tomar la fila 3 y la voy a multiplicar por cuánto, ya se me olvidó cuánto dice. 7 partido por 22. Entonces me queda, tenía entonces la primera fila, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aquí voy a tener un 1. Aquí voy a obtener un menos 1. ¿Sí? En la que tengo arriba tengo menos 3 séptimos. En la otra tengo 10 séptimos. Aquí tengo 37 séptimos. Y menos 2 séptimos. Perdón. Menos 2 séptimos. Ya. Entonces, eso. Entonces ahora, como decía, mi pivote, ¿cierto? Está en la tercera fila, tercera columna, y vamos a hacer operaciones elementales para que hacia arriba se haga 0. Una alternativa que podríamos hacer, y lo estaba comentando recién, habría sido multiplicar la fila 1 por 7 y la fila 2 por 7, o quizás a lo mejor otra idea habría sido no hacer esto de dividirlo por 7, que lo hicimos acá, porque así nos habría resultado la operación más fácil, pero en realidad igual tengo que multiplicarla después por dividirla por 7, porque aquí necesito que mis pivotes sean iguales a 1.
Pero lo vamos a hacer así nomás. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a multiplicar entonces, voy a ir haciéndolo por parte. Entonces, necesito multiplicar la fila 3 por 7 tercios. ¿Por qué puse tercios? Perdón, no hay que ver. Me dio la dislexia, pero total. Por 3 séptimos. Lo escribí al revés total. Claro, porque yo cuando multiplique esto por 1 por 3 séptimos, lo sumo menos 3 séptimos me va a dar 0. Entonces, ahora se fijan que la fila 3 es la que está tal cual. Y los que van a ir cambiando, ¿cierto? Van a ser hacia arriba. Entonces aquí voy a tener 0, 0. Perdón, 0, 0, no hay que ver. 0, 0, ahí. 1. Y aquí voy a tener un 0. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Fíjate que aquí voy a obtener, voy a ir haciendo los calculitos acá. Voy a obtener, voy a escribir con el mismo color. Aquí voy a tener entonces menos 1 por 3 séptimos más 10 séptimos. Es decir, voy a tener menos 3 séptimos más 10 séptimos, y eso entonces es 7 séptimos, es decir, 1. Entonces aquí voy a tener un 1. Ya. ¿Qué voy a obtener en la otra? En la otra voy a tener 1. Voy a tener entonces, quiero escribirlo, voy a tener 1, 0. Voy a multiplicar ahora, perdón. Voy a multiplicar ahora la fila 1 por 2 séptimos, ¿cierto? Cuando multiplique por 2 séptimos 1, lo sumo al menos 2 séptimos y me va a dar 0. ¿Qué es lo que voy a obtener en el otro punto? Voy a obtener entonces menos 1 por 2 séptimos más 37 séptimos. Y eso va a ser entonces menos 2 séptimos más 37 séptimos. Nos va a dar entonces 35 séptimos. 7 por 5 son 35, entonces eso vale 5. ¿Se fijan? Entonces ahora las soluciones, como mencionábamos, son inmediatas. Porque aquí voy a obtener la X vale 5, la Y vale 1, la Z vale menos. Eso. Ya. Como comentaba el otro día, estas cosas de gusto. Si ustedes gustan Gauss-Jordan o el método de Gauss, en realidad uno lo tiene que decidir más bien por si te hace más fácil las operaciones elementales o despejarlas. En ese sentido, digamos, estos dos métodos, como que entre comillas, da lo mismo. Ahora, durante la semana vamos a plantear otro método que es Craver, y ahí ya no da tan lo mismo, ¿sí? Este método también lo vamos a comentar, ¿cierto? Está más acotado cuando son sistemas de n ecuaciones y de n incógnitas. A los estudiantes usualmente les gusta mucho porque lo sienten como muy rápido. Sin embargo, en el sistema, en el ámbito más aplicado, ¿cierto? Cuando se trabaja esto con programación, Cramer nunca se usa porque implica demasiadas operaciones y es muy lento.
con computadores mucho más lento en realidad. Quizás para nosotros se nos hace más rápido porque no son tantas las preguntas que uno se tiene que hacer. Es más mecánico en ese sentido. Pero lo vamos a comentar eso más adelante. Para terminar entonces hagamos el otro ejercicio. ¿Qué es ese? Y vamos entonces a escribirlo también en forma matricial. X más y más z igual a 1. 2x más 2y más z y... ¿Dónde está? Acá. Ya. Entonces vamos en forma matricial. Este es el segundo ejemplo del día. Entonces, lo escribimos en forma inmediata matricial y voy a escribir entonces 1, 1, 1. La X, la Y y la Z, y eso está igualado a 1. 1. Entonces aquí va la línea punteada. Después la segunda fila, tengo 2X, 2Y más Z. 2X más 2Y más Z igual a 2. La segunda fila dice X, la tercera, perdón, dice X más Y. Entonces quiere decir que la Z es 0, igual a 1. Y ahí está. Entonces, igual que en el caso anterior, como mencionábamos, nosotros vamos a hacer las operaciones elementales, de modo que todo lo que esté debajo del pivote, en el primer caso, ¿cierto? Esto, chao, ahí. Ya, entonces mi pivote ahora, como decía, es eso, y voy a hacer operaciones elementales de modo que debajo del pivote todo se haga 0. La fila 1, en este primer paso, no cambia. Voy a multiplicar entonces primero por menos 2. Menos 2. Y entonces aquí voy a obtener, vamos a escribirlo con otro color. 0. Voy a obtener por menos 2, ¿cierto? Entonces estoy diciendo eso también me va a dar 0. Por menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 4, menos 2. Y eso entonces es la fila que obtengo. Ya. Después ahora, me gustó esto de escribirlo con un colorcito. Voy a multiplicar la fila 1 por 1 y lo suma a la fila 3. Entonces ahí me da 0, 2, 1, 2. Paso entonces a mi siguiente pivote. Y aquí tengo un tema. Mira. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se me hizo un 0 en esa posición, solito. Yo no hice nada. Se fijan, insisto con esto es común, lo que nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado en algún momento? No puedo tener un pivote igual a 0. Entonces lo que yo tengo que hacer es intercambiar filas. Ahora, no puedo intercambiarla con la fila de arriba porque ya ahí yo tengo un 1. Ese es el que yo ya lo tengo guardadito como pivote. Entonces estoy obligada en realidad a intercambiarla hacia abajo. Entonces, vamos a intercambiar la fila 2 y 3. La fila 1 lo voy a dejar tal cual. Y voy a escribir entonces 0, 2, 1, 2. Y voy a escribir 0, 0, menos 1, menos 2. Ya. Ahí tengo entonces mi pivote. Y ahora, teniendo este pivote, yo ahora voy a hacer una operación elemental. Bueno, en el paso siguiente, como mencionábamos, mi pivote ahora es el 2. Y voy a dejar la fila 2 tal cual. No la voy a mover, no la voy a cambiar nada. Voy a escribir 0, 2, 1, 2. Esto no va a cambiar. Lo que voy a hacer entonces es una operación primero hacia arriba. Hacia abajo en realidad no voy a hacer nada porque ya tengo un 0. Profe, Dígame. ¿por qué en la fila 2, en la primera operación, le quedó un menos 2 al final? Multiplicó por menos 2 y lo sumó a la segunda, ¿cierto? Sí. Ah, me pifié.
Porque yo lo vi este como un 2. Entonces dije 2 por menos 2, menos 4 más 2. Sí, Pero no, pues un 1. como menos. Entonces Pero sí, pues, me queda un 0 ahí. Muchas gracias, muchas un gracias. 0. Y muchas gracias. No sé por qué lo vi como menos 2. Y ni parece menos 2, pero... 2, perdón, pero no sé. Ya, muchas gracias. Entonces ahí tengo el 0, 0. Tengo que arreglar este también. Muchas gracias. Y entonces aquí tengo un 0. Sí. Hacia abajo, como estaba mencionando, en realidad no voy a hacer ninguna operación porque ya tengo un 0. Entonces la única operación que voy a hacer es hacia arriba. Ya. Entonces, como dije, multiplico por, estoy multiplicando por, no he dicho por qué voy a multiplicar. Voy a multiplicar entonces por menos un medio, la fila 2 la multiplico por menos un medio, ahí me va a dar menos 1 y lo sumo, me da 0. 0. Entonces aquí tengo 1 por menos un medio es menos un medio más 1, un medio. Y aquí me da menos un medio por 2 me da menos 1 más 1, 0. Entonces ya terminé, entre comillas terminé, porque lo que me falta es que este elemento tiene que ser 1. Por tanto voy a dividir todo por 1. Acá, insisto, hagámoslo al final mejor, porque también es una alternativa buena de repente hacer todo eso al final. Hagámoslo al final. Ya. Voy a continuar. Ya creo que me voy a explicar por qué lo voy a hacer al final. Voy a pasar entonces con mi siguiente pivote, que va a ser en la fila 3, columna 3, ese menos 1. Y voy a hacer las operaciones elementales para que arriba de ese menos 1 sean todos ceros. Entonces la fila 3 ahora es la que se va a quedar quietecita. Ya aquí en este momento ya nos estamos observando, ¿cierto? Que el rango de la matriz A, ¿cierto? Es igual al rango de la ampliada y que es igual a 3. Entonces yo ya sé que tengo solución única. ¿Cierto? Uno ya aquí puede observar que va a ser imposible que se haga una fila entera de ceros. Ya, entonces como decía, la fila, lo primero que voy a hacer es multiplicar la fila 3 por 1 y lo sumo en realidad a la fila 2. Entonces ahí voy a obtener 0, 2, 0, 2. ¿Se fijan? Insisto. ¿Sí? Dígame. Y también en la primera, en la verde, ¿o no? Que era como una suma de la primera fila con la tercera, ¿o no? ¿Dónde? ¿Acá? En la primera operación elemental. En la primera operación. Claro, la estaba sumando, entonces ahí me daba, por eso me da 1, claro, porque la primera la multiplico por 1. Entonces, 1 más menos 1 me da 0, 1 más 1, 2, 1 más 0, 1, 1 más 1, 2. Pero entonces multiplicó la primera fila por menos 1. Por 1. Porque aquí tengo un Por 1 1. y acá este es un menos 1. Ese de ahí es un menos 1. Ah, perdona, es que no lo veía Sí. con la flecha. Sí, es que menos. la flecha, claro, no me lo impide ver con claridad. Voy a borrar un poquito la flecha. Ahí. Pero esto aquí tenía un menos. Ya. ¿Tenía un menos o no? Ahora déjame ver si tenía un menos. No, no tenía nada un menos. Pero yo lo vi como menos también. Lo estoy haciendo con el menos, así que era menos. Buscamos el menos. Ya. Era con el menos. Entonces por eso lo sube. Ya, entonces, continuamos acá. ¿Te fijas? Entonces ya hice un 0 ahí. Y ahora entonces me queda hacia arriba. Y lo vamos a hacer con naranja. Entonces ahora voy a multiplicar la fila 3. La voy a multiplicar por un medio. Ahí me va a dar menos un medio. Lo sumo a eso y me va a dar 0. Entonces aquí tengo 0, 0. Aquí tengo menos un medio más un medio, 0. Y después tenemos 0. ¡Wow! ¿Qué me dio eso? Espera un poco. Ah, no, estoy mal. Claro, porque ¿Por qué el primero le dio 0? Porque estoy aquí, cuando borré el 2, no me di cuenta de que esta fila, esto que estoy escribiendo acá, en algún momento claro, yo voy a tener que mirar el video de nuevo, porque creo yo que cuando borré el 2,
que tenía yo puesto acá que me había equivocado. En este No, profe, y punto, también fue el menos, por lo del menos. por ese menos de ahí, Porque ahí se hizo 0 al otro lado y ahí ya cambió todo. claro, ahí me Cambió toda la cambió todo. ecuación. Me cambió todo. Y aquí en realidad, en este punto, yo estoy viendo algo bien importante. Mira, y es lo siguiente. La fila 1, muy grosero este plumoncito. Bueno, igual. La fila 1 y la fila 3 son la misma. Entonces Sí, yo se justamente multiplica lo que por menos 2. se multiplica, entonces lo que estamos viendo acá es que el rango de la matriz A, igual lo vamos a hacer después el ejercicio con la corrección como corresponde, o como era el ejercicio original, porque esto no pasaba en el ejercicio original y eso es por el menos que yo me equivoqué. Lo que estamos viendo acá es que el rango de la matriz A, con estas operaciones elementales, va a ser el rango de la matriz ampliada y que va a ser 2. Te fijas que aquí está la matriz A y aquí está la ampliada. Entonces aquí no voy a tener solución única. Voy a tener infinitas soluciones. Igual lo vamos a terminar de resolver. Justamente al multiplicar la fila 3, al hacer esta operación elemental, te fijas, acabamos de eliminar una fila. ¿No? En este caso la fila 1. Vamos a continuar en la otra hojita para darle el orden que corresponde, porque nosotros dijimos que en esta lógica de las matrices escalonadas, las filas con 0 las dejábamos abajo, y la fila, te fijas, ahora me dio con 0 la primera, entonces tengo que moverla hacia abajo. Eso es solamente en realidad un aspecto como de formato, ¿no? Porque da lo mismo en realidad si la fila está arriba o abajo. Ya, vamos a continuar en la otra hojita. Entonces, como dije, yo ahora lo voy a ir escribiendo la última fila, la voy a mover hacia abajo. Tengo entonces también en la fila, voy a dejar entonces 0, 0, 1, perdón. Voy a dejar entonces, arriba voy a dejar 0, la que era 2, te fijas 0, 2, 2, 1, perdón, aquí ya me equivoqué de nuevo. 1. Y la otra, esta fila de acá, ¿cierto? La voy a dejar ahí, y esto sería 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. Eso está ahí. ¿No? Entonces la fila, esta la dejé al final, ¿cierto? Y después dejé esta 0, en vez de 2 la dividí por 2, ¿cierto? Y entonces escribí 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Entonces, ya. Igual, ¿cierto? Vamos a aplicar la lógica de la sustitución regresiva, ¿cierto? En realidad esta no, porque es inmediata. Pero también describimos en forma matricial de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la primera ecuación? Nos dice x y z, en este caso nos dice que la z es igual a 1. 0, x, perdón. X y la segunda es la y es igual a 1 y el z es igual a 0. ¿Y qué es lo que la x es? La x en realidad es cualquier número. Entonces nuestras soluciones tienen la forma x, que vale la x, la z, que vale 0, y la y, que vale 1. Es decir, son de la forma uno muchas veces le cambia el nombre, ¿cierto? A esta X, le pone otro nombre, otro parámetro, a veces usa una letra griega, lo que quiera, pero la idea es que la estructura de las ecuaciones, de las rectas que verifican esta ecuación, tienen esa forma. Y esas corresponden a las soluciones que, como mencionamos, son infinitas.
No me acuerdo en realidad, ahora me entró la duda con respecto a este ejercicio porque yo lo escribí mal. Pero lo vamos a hacer de nuevo. Ah, lo podría hacer de nuevo aquí mismo. Sí, pero vamos. Profe, Dígame. ¿puede volver al primer ejercicio? Voy. Ah, ese. Que se equivocó del primer paso al segundo. Ya, vamos a corregir. Que en la primera fila es un -2 y las copió como un 1. Al otro lado. Ah, tienes toda razón. Ay, -2. Porque el resultado es que X da 2, no 5. Ya. Vamos a revisarlo todo de nuevo. Ya, entonces tengo. Ya, en esto no me afectó. Y después entonces vamos acá. Acá entonces me afectó cuando hice esta. 10 por 3 séptimos más 1. Sí. Y entonces era 10 por 3 séptimos. 10 por 3 séptimos. Menos 2. Ahora la cuestión. 30 séptimos menos 2. Y esos son entonces 30 menos 14 partido por 7. Eso me da entonces 6. 16. Sí. Séptimo. Entonces aquí tengo 16 séptimos. Ya, y entonces aquí tengo estos 16 séptimos. Continúa la otra hojita. 16 séptimos acá. ¿Qué hicimos acá? Esto era con rojo, entonces era menos 1. Era cierto, menos 1 por 2 séptimos, más 16 séptimos, menos 16, y eso me da entonces 14, partido por 7, y eso me da 2. 2. Entonces la X vale 2. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos al otro. Entonces acá era con un más en realidad, pero yo creo que igual no me acuerdo si dan infinitas soluciones o vamos a hacerlo, escribirlo de nuevo. Entonces sería entonces el ejercicio 3. Es como la misma idea, bueno, pero igual lo vamos a hacer. Es 1, 1, 1 y el otro era 1. Después tengo la segunda fila es 2, 2, 2, 2, 1, porque era 2x más 2y y 1, más z igual a 2. Y aquí era 1, 1, 0, 1. Ya. Entonces, igual que en el caso anterior, voy a multiplicar por menos 1 en la primera fila. Pues multiplico. Vamos a hacer la primera fila rapidito porque eso nos va a dar 0. Multiplico por menos 2. Eso nos va a dar igual, menos 2. Nos da 0. Darle con el infierno en lo mismo, me da 0. Acá nos va a dar entonces menos 2 más 1. Menos 1. Menos 2, 0.
Y aquí entonces viene lo distinto porque multiplico por menos 1, nos da 0, por menos 1 nos da 0, por menos 1 nos da menos 1, y en la otra nos da menos 1, 0. Claro, las dos filas, esto es similar al caso anterior. Nos da entonces la tercera fila. Voy a hacer la siguiente operación porque voy a multiplicar la fila 2 por menos 1, lo voy a sumar a la fila 3, nos da 0, y eso nos da 0, 0, voy a multiplicarla por menos 1 y me da 0. Aquí entonces en realidad se fijan ya mi segundo pivote, mi tercer pivote no tienen mucho sentido. En realidad lo que puedo hacer es intercambiar, ni siquiera intercambiar, voy a multiplicar, perdón, la fila 2 por menos 1 y lo voy a sumar en la fila 3, entonces ahí me va a dar 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, y aquí esto es 0. Estoy multiplicando la fila 2 por menos 1, y nos va a dar 1. Y aquí entonces llegamos a algo muy similar al caso anterior. No tengo cómo escribirlo de una forma más reducida en realidad. Entonces aquí lo escribimos como x más y igual a 1. La última sería z igual a 0. ¿Cierto? Entonces, igual que en el caso anterior, voy a decir que mis soluciones son de la forma, la x es igual a menos y más 1, la z es igual a 0. Entonces, las soluciones que tienen x y z se escriben como, la x, como dije, es menos y más 1, la y es y la z es 0. Entonces, las soluciones se escriben de la forma 1, 0, 0, más y factor de menos 1, 1, 0. Me comienzo 0. Uno, 0. Y donde la i está en R. Usualmente uno no bueno, podría haber despejado la x también y haber reemplazado la x y haber dicho, no, bueno, reemplacé la x, no, me refiero a haber dicho y es igual a menos x más 1. Y habría resultado algo un poco distinto, pero la misma lógica. Y ahí también están las soluciones infinitas de esa otra. ¿Estamos? Yo creo que esto es algo que es importante que lo vamos viendo en el contexto de lo que vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan que lo comentábamos? Nosotros vemos una aplicación de esto en el tema de rectas y planos. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, hay un ejercicio que es muy típico, que uno pone y dice, determinar la intersección entre los planos y puede aparecer una cosa así, ¿ya? O a veces salen en realidad dos planos, ¿ya? Entonces una alternativa que vamos a ver para resolverlo es lo que estamos haciendo ahora. Hay otro método que resulta más fácil, pero también es alternativo. Ustedes van a elegir cómo lo van a querer hacer, porque en la lógica, en la lógica de la alternativa nosotros vamos a decir A y va a aparecer una ecuación B, va a aparecer otra C, otra ecuación. D va a decir no existe, por ejemplo, ¿no? Y también podría suceder que tenga dos planos paralelos y que no intersecten. Me estaba riendo porque ayer estaba leyendo no sé qué y salía, pero era una tontera como en Facebook, una cosa así. Entonces salía como alternativas que podía uno como profe poner a los ejercicios. Entonces decía, era como una orden que le decía, al profe cuando le dicen haga la prueba alternativa, una cosa así. Y el profe entonces escribía la pregunta, estaba en temas de matemática en realidad, y entonces decía, alternativa A, esta no es. Alternativa B, no se sabe. Alternativa C, tengo sueño, una cosa así. D, la respuesta correcta es 2 puntos y un guión. Pero así no van a ser las pruebas. Pero me dio risa porque me acordé de la lógica de nosotros de ahora, de todo eso. Bueno, eso. Fíjate que algo que se me olvidó hacer a mí delante y que habría sido muy fácil que no hubiésemos dado cuenta que me había equivocado,
en esta parte de acá. Y es reemplazar. Cuando reemplazo, de inmediato me hubiese dado cuenta que estaba mal con mi respuesta. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Hacer? ¿Ver? No alcanzamos ya, yo creo que vamos a dejarlo aquí nomás porque habíamos dicho que, y esto lo vamos a hacer la próxima semana, que es mañana tenemos clase. Esto, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios de este tipo, donde aparece un parámetro que lo llamamos K. Entonces vamos a tener que hacer la misma lógica, pero con harto cuidado. Yo creo que en contexto de evaluación es muy probable que en un certamen nos pregunten esto. Y eso. Ahí después ustedes van a tener otros ejercicios propuestos y la idea es, mañana entonces podríamos empezar a ver la inversa también. Hacemos ese ejercicio y empezamos la inversa. Para verlo con harto tiempo. ¿No? ¿Estamos? Vale, profe. Muchas gracias. Voy a terminar de grabar. Profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Voy entonces a terminar de grabar. Stop.